Cuando nosotros hablamos del realismo jurídico o las teorías jurídicas realistas, tenemos que tener claro que no nos estamos refiriendo a teorías jurídicas que, digamos, no son exageradas, que toman en cuenta lo que ocurre, teorías jurídicas que están, digamos, que son sensatas, razonables. No nos referimos a eso con realismo cuando a veces decimos que hay una persona que es realista, cuando no es ni demasiado optimista ni demasiado pesimista. Cuando hablamos de realismo jurídico, tampoco nos queremos referir a una teoría que considera que el derecho es un objeto real y que en última instancia no es una creación ideal de las personas, sino que existe en la realidad. Tampoco nos referimos a eso. El realismo jurídico es una corriente del pensamiento que reúne distintas teorías y que tiene como característico apegarse para pensar el derecho a la realidad social, a los hechos. De alguna manera, en un sentido u en otro, el derecho serían hechos, un tipo, una categoría de hechos. Ese es el tipo de entidad que tiene el derecho. El derecho no tiene que ver con reglas lógicas, no tiene que ver con valores, sino que tiene que ver con hechos. Dentro del realismo jurídico tenemos una vertiente norteamericana, que es la que vamos a compartir hoy, o anglosajona, y una vertiente escandinava, que es objeto de otras clases. Dentro de la vertiente norteamericana hay un precursor de realismo jurídico que es el movimiento del pragmatismo, con John Dewey como uno de sus principales exponentes, que no eran juristas, no eran abogados, no hablaban del derecho, pero tenían planteos filosóficos, planteos científicos, que van a sentar las bases para lo que van a hacer después las vertientes jurídicas del realismo jurídico norteamericano. En lo cual tenemos a la corriente llamada realismo jurídico propiamente dicho, la jurisprudencia sociológica y la jurisprudencia integrativa. ¿Qué características tenía el pensamiento tradicional norteamericano y qué lo distinguen del pensamiento continental hispanoamericano o sudamericano? Si bien se apartó de la tradición del common law, en Estados Unidos siempre hubo una gran referencia al common law, el sistema jurídico inglés. Un sistema jurídico no basado en normas generales de la autoridad, sino basado en el precedente de los tribunales. En el sistema del common law es determinante lo que decidieron los tribunales antes, porque los tribunales que tienen que decidir un caso miran lo que decidieron los tribunales antes, intentan descubrir cuáles son las razones que esas decisiones tienen, cuáles son el modo de pensar, el modo de considerar el derecho, y lo siguen. Eso da lugar a un pensamiento jurídico asistemático. Nosotros estamos acostumbrados a un pensamiento jurídico sistemático, porque tenemos códigos en donde nos clasifican los temas, y tenemos clases, categorías, conceptos, especies dentro del concepto. Es sistemático. El common law es más asistemático. No está tan preocupado por armar un sistema con títulos, subtítulos, capítulos, con categorías, conceptos, subconceptos, clasificaciones, sino de ir atendiendo a las exigencias de razonabilidad jurídica que van planteando los distintos casos. Un sistema es un conjunto de elementos donde cada uno de ellos tiene un lugar y está interrelacionado con los otros. Esa es la manera de pensar continental sobre el derecho que tenemos nosotros. La manera anglosajona es más asistemática, es más basada en problemas. En segundo lugar, el common law es pluralista, no se rige de manera determinante por algunos principios o algunos axiomas o algunas reglas, sino que admite de manera flexible y plural distintas fuentes, distintas consideraciones jurídicas. Por la misma razón, dentro del marco del realismo jurídico norteamericano, va a predominar la idea de que en el derecho lo que debemos buscar son cuáles son las soluciones jurídicas que tienen mayor probabilidad, pero sin que podamos decir o anticiparnos, o sin que sea objeto de los planteos jurídicos determinar de una manera única, precisa,
y axiomática cuál es la solución. Van a abundar mucho las consideraciones vinculadas al realismo jurídico norteamericano, relacionada con, bueno, ¿qué es probable que se consiga? ¿Cómo es probable que los jueces resuelvan? ¿Cómo es probable que jurídicamente se reaccione ante este problema? Probable, porque quiere decir que es posible que sea de la otra manera, pero no es probable. Y nos tenemos que conformar con este tipo de respuestas, porque no podemos estar absolutamente seguros de las soluciones jurídicas, porque no pertenecen a un tipo de saber que pueda dar respuestas con absoluta seguridad, apodícticas. Y otra característica, además, que tiene el pensamiento tradicional norteamericano es que se basa en el método del caso, el case method. El estudio del derecho no es tanto el estudio de reglas generales, conceptos, principios, clasificaciones, sino el estudio de casos, para tratar de encontrar en esos casos, sean casos reales que han resuelto los tribunales, o sean casos que son para pensar, para tratar de buscar en esos casos la solución jurídica más razonable que después se puede repetir en otros casos. A fines del siglo XIX, esta corriente tradicional norteamericana se empezó a ser formalista, se empezó a ser más formal, tomando el caso como si fuera una norma, y esa norma que puede influir en la vida jurídica. Y frente a eso vino una reacción antiformalista que dijo que no es una norma general el caso, es un caso, es una situación concreta e individual cuyas soluciones pueden servir quizá en alguna medida como herramienta como para poder resolver otras. Y por eso puede haber mayor o menor probabilidad de que se solucione de determinada manera. Dijimos que uno de los precursores del realismo jurídico anglosajón era el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una corriente de pensamiento que tiene influencias empiristas, o sea, de doctrinas basadas en la experiencia, de Darwin, darwinianas, positivistas, o sea, de la idea de que no se pueda admitir una verdad que no se pueda verificar a través de la experiencia sensible, y que le preocupan, considera que lo importante en el plano del pensamiento son los medios para alcanzar los fines. Eso es lo pragmático. ¿Cuáles son los medios que tenemos que conseguir para alcanzar determinados fines? Si discutimos, si hablamos de otras cosas, si hablamos de otras consideraciones, nos perdemos en lo que no es importante, porque lo importante es esto. No es discutir sobre cosas, digamos, que van más allá de lo que son los medios que nos van a permitir conseguir algunos fines. Y la verdad, plantean, se evidencia en los aspectos prácticos. En última instancia hay que ver en la realidad, en la vida, qué es lo que triunfa y eso es la verdad. Y por eso el acento en todas las consideraciones es la eficiencia. Esto nos sirve para alcanzar los fines que queremos o no nos sirve para alcanzar esos fines. Otras preguntas que no sean si nos sirve o no nos sirve son preguntas sin tanta importancia. Desde el punto de vista del conocimiento de la noxiología, el pragmatismo nos propone pensar que el sujeto que conoce, cuando nosotros estudiamos algo, cuando lo pensamos, cuando lo conocemos, nosotros participamos de la experiencia para transformarlo. Es decir, el sujeto que conoce es parte de la experiencia que puede transformar esa realidad que conoce. James, por ejemplo, un médico, psicólogo, filósofo, escribió una obra llamada El pragmatismo, y él planteaba la necesidad de conseguir el éxito a largo plazo. Y para eso hay que tener en cuenta que no todos los reclamos pueden ser satisfechos, no todas las demandas, pero hay que tratar de lograr el menor grado de insatisfacción posible dentro de las posibilidades. Y John Dewey, también un pedagogo, un psicólogo, un sociólogo, se enrola en esta corriente también del pragmatismo. Él rechaza que se pueda conocer algo que está más allá de los sentidos, algo más profundo, lo que habitualmente se conoce como metafísica, y defiende lo que nos proporcionan los sentidos. En ese marco, él nos propone, nos dice, que las reglas y los principios jurídicos generales, las reglas normativas, diríamos nosotros,
son hipótesis, o sea, son como ideas que hay que verificar según los efectos que producen en las situaciones concretas. Tenemos que ver qué efectos produce en la situación concreta. Y la aplicación de la norma es parte de la norma. No hay diferencia real entre elaborar una norma e interpretar la norma para aplicarla. No hay una diferencia real, porque en última instancia lo que nos importa es el funcionamiento, son los efectos prácticos que la norma tiene. Con estas bases del pragmatismo, este acento en lo que nos sirve para conseguir los medios, con lo cual nosotros vemos que hay una orientación hacia la realidad social, porque es en la realidad social donde vemos si nos sirve para considerar determinados medios. ¿Cómo sería una aplicación práctica de la idea del pragmatismo? Bueno, si vamos a discutir una ley, por ejemplo, laboral, de nada sirve, dirían los pragmáticos, no tendría mucho sentido, sería una pérdida de tiempo ponernos a discutir cuáles son los conceptos, cómo se relaciona con otros conceptos, ponernos a discutir si es justo, cuáles son los reclamos justos de los trabajadores, cuando en realidad nos tenemos que preguntar si esta ley que nosotros estamos queriendo sacar o sancionar va a servir para lo que queremos lograr. Porque a veces puede ser que no sirva. Fíjense, por ejemplo, se sancionó una nueva ley de alquileres el año pasado para mejorar la protección del inquilino. Y entonces, por ejemplo, se estableció que el alquiler solamente puede tener, no puede ser por un plazo mínimo de 3 años, el alquiler para vivienda, para darle por lo menos garantía de estabilidad al inquilino que pueda por lo menos quedarse 3 años. Es una ley para proteger a los inquilinos, se reformó la ley de alquileres. ¿Qué terminó pasando en los hechos? Que muchos dueños de inmuebles, al ver que esta ley era muy limitativa, prefirieron no seguir alquilando su propiedad. Y entonces lo que ha pasado es que los alquileres han subido un montón, subieron más que la inflación. Entonces podría decir el pragmatismo, una ley que se había hecho para beneficiar a los inquilinos, al final no los benefició. Y eso es lo que tenemos que discutir. Cómo en los efectos prácticos, si se cumplen los fines que esas normas buscan. Dentro, ahora sí, más específicamente de los planteos jurídicos, tenemos una de las corrientes dentro del realismo jurídico anglosajón, que es la corriente del realismo jurídico específicamente. Y aquí se destaca un autor norteamericano, Oliver Wendell Holmes, cuya obra más famosa es el Common Law, y cuyas ideas aparecen sobre todo en sus votos, porque fue juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. Era amigo de John Dewey. Entonces esas ideas del pragmatismo, él las acompañaba también solo que en el plano del derecho. Decía Holmes, para pensar el derecho tenemos que pensar de manera realista. Es decir, tenemos que mirar cómo el derecho opera. Porque la vida del derecho no es lógica. Entonces se distingue el realismo del normativismo. No es lógica, es experiencia. ¿Y dónde principalmente vemos cómo opera el derecho y la experiencia? Y en los tribunales. Por eso, Holmes, no en vano fue juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, ve en la obra de los tribunales el objeto de estudio de la ciencia jurídica. ¿Y qué vendría a ser el derecho? El derecho son las previsiones de lo que harán los tribunales. El derecho es lo que uno puede prever de lo que van a hacer los jueces. Es como si un cliente fuera a ver a su abogado y lo que quiere saber el cliente es, dígame, ¿yo voy a ganar si hago esta demanda? Y uno lo que tuviera que hacer es tratar de prever. Si uno presenta esto de esta manera, con estas pruebas, con este reclamo, ¿qué va a hacer el tribunal? ¿Me va a aceptar la demanda o no me la va a aceptar? Y eso es el derecho. Por eso hablaba Holmes de la idea de apostabilidad, que nosotros diríamos probabilidad. Apostabilidad porque sería como apostar. Bueno, ¿qué apostaríamos que haría un tribunal? ¿Cuán probable es que un tribunal haga una cosa o la otra? Por eso el derecho no es creado por el soberano, no es creado
por los legisladores o no es creado en última instancia por el presidente, sino que es creado por las decisiones de los jueces. Porque prever lo que harán las decisiones de los jueces es la operación jurídica. De allí que certeza, o sea, tener seguridad de cómo son las reglas, él dice es una ilusión lógica. Porque certeza no podemos tener probabilidad. Podemos pensar que, bueno, si hicimos tal cosa, es más probable que nos ocurra tal cosa, que un tribunal haga esto, que esto otro, pero seguridad absoluta no vamos a tener hasta que el tribunal no lo diga. Y entonces, ¿qué son las normas? Las normas, piensa Holmes, son medios que nos ayudan a prever lo que van a hacer los jueces. Nos ayudan a prever, ¿no? Porque de algún modo nos anticipan lo que pueden llegar a hacer los jueces. Pero de nuevo, certeza absoluta no tenemos. Y lo importante es lo que los jueces vayan a hacer. Muchas veces, dice Holmes, sabemos que las sentencias, los pronunciamientos de los jueces, dicen cosas que no son los motivos reales por los cuales resolvió de esa manera el tribunal. Los motivos reales muchas veces son otros. A veces los jueces resuelven de determinada manera porque no se quieren enfrentar a los poderes políticos, por ejemplo, o porque saben que es el criterio de un tribunal superior y quieren seguirlo, o porque quiere ascender el juez. Entonces sabe que resolviendo de esta manera le va a resultar más fácil que después lo nombren para un tribunal superior. Y esas son las motivaciones reales, que no es lo que va a escribir el juez en la sentencia como consideración verbal. Lo que nos importa a nosotros no son las consideraciones verbales de la sentencia, sino poder prever lo que los jueces van a hacer. Por eso dice Holmes también que cuando un tribunal recurre, no un tribunal, cuando nosotros recurrimos a las decisiones pasadas para predecir el comportamiento judicial, o sea, nosotros vemos a ver cómo resolverá un tribunal un problema. Vamos a ver cómo vienen resolviendo los tribunales, recurrimos a decisiones pasadas, tenemos que interpretar esas decisiones pasadas en el contexto en que se dictaron, que traducen las vivencias del juez. Tenemos que poder conocer el contexto en el cual estaban y lo que estaban viviendo los jueces o lo que viven los jueces a la hora de resolver, porque si no, podemos prever mal. Porque si cambió ese contexto, por ejemplo, imagínense que los tribunales vienen resolviendo de determinada manera y cambia el gobierno, cambia el presidente, el signo político. Quizá los nuevos jueces, cambiándole el contexto, resuelvan de una manera diferente que como venían resolviendo, porque van a vivirlo de manera diferente. Quizás lo hagan diferente, quizás no. Hay que saberlo, hay que pensarlo para poder predecir. ¿Y qué son los derechos de las personas? Los derechos subjetivos. ¿Qué es el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a trabajar, el derecho a contratar, el derecho a circular? Dice Holmes, son hipóstasis, o sea, como sustantivaciones, como personificaciones de una profecía, o sea, de un anticipo, de una previsión, de que se va a usar la fuerza pública contra los que intenten hacer cosas contrarias al deber. Eso es un derecho. Un derecho es como darle, como materializar la profecía o la suposición de que se va a usar la fuerza contra los que intenten hacer cosas contrarias al deber. ¿Qué es, en última instancia, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión? Es esa materialización de la profecía de que si me intentan callar, se va a usar la fuerza pública para que me dejen hablar. En última instancia, por eso, debajo de los derechos, lo que está es la voluntad de sostenerlos. Si no hay voluntad de sostenerlos, no hay derecho, porque no se va a usar la fuerza pública. Y hay proyecciones de emociones sobre las reglas que los mantienen. Proyectamos emociones, las valoramos. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Esas reglas recogen esas emociones para que se mantengan esos derechos, pero se van a mantener si se utiliza la fuerza pública contra los que hacen cosas contrarias al deber. Como vemos, el acento está en los hechos, está en lo que ocurre en la realidad, ni en los valores, ni en las normas
entendidas como entos lógicos. ¿Y qué pasa con los valores? Holmes dice, a los juristas lo moralmente justo no les interesa demasiado. No les interesa en el sentido que no les debería interesar. No es el objeto del jurista preguntarse por lo justo, discutir sobre lo justo. Lo que los jueces deben hacer es analizar los intereses sociales en conflicto y elegir entre esos intereses teniendo en cuenta el bienestar social, los criterios éticos o la libertad. Y en última instancia, para saber cuál es verdadero de esos principios o de esos criterios, hay que ver cuál es el éxito que tienen en todas las ideas que andan dando vuelta. ¿Qué grado de éxito tienen en la sociedad? Si tienen éxito, entonces esa es la prueba de verdad que debe tomar en cuenta el juez para saber cuál hacer prevalecer sobre cuál. Como vemos, no hay una preocupación por la justicia como un valor, como algo que debe ser tomado en cuenta a la hora de operar jurídicamente. Otro jurista enrolado en también el realismo norteamericano fue Jerome Frank, que escribió un libro llamado La ley y la mente moderna, entre otros libros, porque él también se dedicaba un poco a la psiquiatría, por lo menos a la psicología más que a la psiquiatría. Él fue magistrado en Cámara de Apelaciones norteamericana, fue juez también, pero no de la Corte Suprema, como Holmes, y él, en esta idea, en esta línea del realismo jurídico, él cuestiona la idea de que los jueces solamente aplican el derecho deductivamente y no lo crean. Él dice que sí, los jueces crean el derecho. En eso se enrola en la idea de Holmes. Ahí está la vida del derecho. Y por eso plantea que no hay que ver el derecho como normas, como reglas que deben ser tomadas en cuenta y deducidas a partir de ellas, porque en última instancia el derecho es una herramienta para el progreso humano y así lo tienen que ver los jueces y los juristas. El derecho es un instrumento, es una herramienta para mejorar la práctica de los seres humanos, no son reglas que hay que aplicar necesariamente. Y dice también algo bastante interesante, Frank. Para estudiar el derecho debemos basarnos especialmente en las sentencias de los tribunales inferiores, no de las Cortes Supremas. Porque en los tribunales inferiores es donde más se discuten los hechos. Generalmente las Cortes Supremas más bien definen cómo hay que entender el derecho. Pero el mundo jurídico, el objeto del jurista está principalmente en los hechos, que es donde se juega el progreso humano. Otro jurista, también encolumnado en el realismo jurídico, fue Roscoe Pound, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Y con afinidad a esta teoría, él propone pensar el derecho como una ingeniería social. Los juristas, o sea, los que estudiamos derecho, los que pensamos el derecho, los que producimos derecho, seríamos como ingenieros, pero no ingenieros mecánicos, no ingenieros hidráulicos, no ingenieros agrónomos, porque nuestro ingenio no lo aplicamos para organizar y armar obras de ingeniería civil, puentes, caminos, ni actividad agrícola, sino ingenieros sociales, porque aplicamos nuestro ingenio para organizar la sociedad, para tratar de resolver los problemas de la sociedad usando el derecho como una herramienta, como un instrumento. Y así tenemos que entender el derecho, nada más, como una herramienta para poder resolver los problemas de la sociedad, no como reglas lógicas a las cuales nos tenemos que someter y que tenemos que aplicar a través de un razonamiento deductivo. Como vemos, en todos estos autores se le reconoce un poder muy grande a los jueces, un poder muy grande a los tribunales, en el ordenamiento jurídico. Según el debate que hay en la Argentina ahora de que se cuestionen los jueces porque se dice que no son elegidos democráticamente, esto va al revés, va a lo contrario, ¿no? Porque se plantea que en última instancia son la fuente primaria del derecho y donde el derecho se vive. Dentro del realismo jurídico anglosajón, tenemos también una corriente conocida como jurisprudencia sociológica. Fíjense que si estamos hablando de positivismo sociológico, tiene afinidad, porque se habla de la jurisprudencia sociológica. ¿Qué es lo que nos propone la jurisprudencia sociológica? Primero, critica que el razonamiento jurídico sea deductivo. A partir del positivismo normológico, se había difundido el planteo de que el razonamiento jurídico consiste en una deducción.
Una deducción es un razonamiento que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, uno tiene la norma, el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años, principio general, premisa mayor. Uno tiene el caso, fulano mató a otro, premisa menor, conclusión, deduzco. Y la deducción es que fulano recibirá prisión o reclusión de 8 a 25 años. Y eso es el razonamiento jurídico, eso es lo que planteaba algunas corrientes normológicas, normativistas. Lo que dice la jurisprudencia sociológica, no, porque el derecho no es lógica. El derecho es un instrumento para la vida social, para que se consigan los fines humanos sociales que el hombre tiene, no es lógica. Entonces, además del conocimiento lógico, hay que tener en cuenta el conocimiento sociológico y hay que atender a los criterios de justicia que tiene la sociedad, no la justicia en sí, sino los que tiene la sociedad, que en última instancia son criterios sociológicos también. Benjamin Cardoso, por ejemplo, un jurista norteamericano, que fue juez de la Corte Suprema de Estados Unidos también, es el que lo sucedió Holmes, cuando Holmes dejó la Corte. Era un jurista norteamericano de origen judío-portugués. Su obra más importante se llama Naturaleza del proceso judicial. Fíjense, de nuevo el acento en lo que hacen los jueces, en lo que hacen los tribunales, y que ahí está el derecho. Él decía, Cardoso, que había 4 métodos para hacer una sentencia, para sentenciar, para resolver. Uno es la deducción lógica o la progresión. Bueno, a ver qué dicen las normas, qué dice el caso, bueno, lo aplico. Otro es ver cómo se fue dando en la historia una institución jurídica para tratar de entenderla y tratar de entender a qué problemas le quiso solucionar esa institución jurídica. Entonces, si, por ejemplo, los tribunales están resolviendo una cuestión vinculada con el impuesto a las ganancias, no pueden solamente hacer deducción lógica de las normas sobre el impuesto a las ganancias, sino que tendrían que ver por qué nació el impuesto a las ganancias, cuándo nació, cómo nació, a qué problema buscaba responder, para después poder, a la hora de sentenciar, ser coherente con el sentido histórico de la institución jurídica. Otro método para sentenciar también es fijarse en la costumbre y las convicciones que tiene la gente, los datos de las costumbres, los datos consuetudinarios, las prácticas sociales. Y otro método también para sentenciar tiene que ver con considerar la justicia y el bienestar social. Y este método permite resolver cuando hay conflictos entre los otros métodos, porque en última instancia hay que buscar el bienestar social. Nosotros en este sentido podemos ver que Cardoso se aleja de los planteos puramente positivistas de estas corrientes porque le da un lugar a la justicia en los planteos.